Mi nombre es Cristian Fabricio Morales Estrada y el día de hoy voy a hablarles acerca del caso clínico número 1. Para comenzar la presentación del caso, tenemos que el artículo que yo escogí es un estudio descriptivo longitudinal de años de duración de un paciente masculino de 6 años. El paciente acude inicialmente a urgencias por presentar 5 episodios de revolución ocular, hipersalivación, desviación de la comisura bucal hacia la derecha y movimiento clónico del brazo izquierdo sin pérdida de conciencia en alguno de ellos. Los episodios se acontecieron tras levantarse por la mañana, con duración de 1 o 2 minutos sin cuadro febril recurrente. Dentro del estudio del paciente se tiene que hubo un antecedente de epilepsia benigna de la infancia con foco centrotemporal derecho y esta enfermedad fue tratada inicialmente con ácido valproico ante la respuesta desfavorable con carbamazepina, que fue el primer medicamento utilizado. Sin embargo, después de la evolución se le fue ajustando la dosis de ácido valproico a 30 miligramos por kilogramo por día para intentar contrarrestar los efectos de la epilepsia. Sin embargo, después, al tiempo de que se evalúa nuevamente el paciente, la respuesta ante el medicamento es desfavorable, debido a que sigue presentando episodios críticos con una frecuencia de 1 a 2 al mes, con duración media de un minuto cada episodio. Además, empezó a desarrollar leves dificultades en la Dentro de la descripción de la enfermedad, la epilepsia benigna de la infancia con paroxismos centrotemporales, también denominada epilepsia rolándica, es una enfermedad que se caracteriza por crisis motoras parciales que por lo general comienzan en la cara y pueden adoptar variedad de formas, como por ejemplo dificultad para hablar, acompañado de salivación debido a trastornos de los músculos de la faringe. Al electroencefalograma se puede observar que hay un patrón con puntas centrotemporales medias. Este tipo de epilepsia se ha considerado benigna debido a que hay ausencia de déficits neurológicos significativos en los pacientes que la presentan. Y según estudios, esta enfermedad se da principalmente en niños de 2 a 6 años de edad, con razón 3,2 sobre el sexo femenino. Y otra característica importante es que es una combinación con crisis generalizadas con crisis de ausencia. Y por último, otro dato importante de la enfermedad es que el desarrollo psicomotor en los niños es normal, por lo cual eh, no es una enfermedad de alto peligro en los déficits neurológicos de los infantes.
Ahora que ya se hizo una breve descripción de la enfermedad, continuamos con la guía de la buena descripción, siguiendo cada uno de los pasos para determinar el tratamiento adecuado que necesita el paciente. Bueno, en el caso del paso 1, que es la definición del problema, se tiene que es una epilepsia benigna de la infancia con paroxismos centrotemporales no controlada, con exacerbación de los episodios convulsivos, como lo pudimos ver en el caso clínico. El paso número 2 consiste en determinar el objetivo terapéutico, que en el caso de nuestro paciente sería iniciar el tratamiento farmacológico adecuado lo más pronto posible, que sustituya al ácido valproico para evitar la incidencia en las recaídas y por ende la evolución de la enfermedad, debido a que estamos viendo claramente que el ácido valproico no ha sido una opción terapéutica que ha causado los efectos deseados en el paciente. Ahora el paso número 3 dentro de la guía de la buena prescripción sería seleccionar el medicamento P. Para ello yo realicé un inventario farmacológico de los tres principales fármacos que según la bibliografía son los adecuados para tratar la enfermedad. El número 1 sería la fenitoína, que dentro de las principales características de su farmacocinética se encuentra una biodisponibilidad del 95%, unión a proteínas plasmáticas del 90%, vida media de 7 a 42 horas y una excreción renal. Dentro de su mecanismo de acción se encuentra que limita el disparo repetitivo de los potenciales de acción por medio de la desaceleración de los canales de sodio activados por voltaje. Y dentro de sus principales efectos adversos se encuentra la ataxia, vértigo, nistagmus, letargia, cefalea y diplopia. Está indicado principalmente en pacientes con convulsiones tónico-clónicas focales bilaterales y crisis epilépticas en la neurocirugía. Es importante que no se debe utilizar principalmente en pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento y también en aquellos pacientes que presenten anomalías o afecciones cardíacas tales como bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado y síndrome de Adams-Strokes. Dentro del costo se tiene que en las principales farmacias de Guatemala el costo se aproxima a 114 quetzales las 100 tabletas de 100 miligramos. El siguiente fármaco de la lista sería la lamotrigina, que dentro de su farmacocinética se tiene una biodisponibilidad del 98%, unión a proteínas plasmáticas del 55%, se elimina el 70% por vía renal y su tiempo de vida media es de 24 a 30 horas para una dosis única al día, que sería una leve ventaja sobre la fenitoína. Dentro de su mecanismo de acción es relativamente similar al fármaco anterior, ya que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, bloqueando las neuronas hiperexcitadas e inhibiendo la liberación de glutamato y aspartato. Dentro de sus principales efectos adversos se tiene agresividad, insomnio, diarrea, artralgia, exantema y angiodema. Está indicado principalmente para pacientes con convulsiones focales conscientes o con pérdida de la conciencia y convulsión generalizada tónico-clónica o con crisis de ausencia. Básicamente la única contraindicación sería no utilizarlo en pacientes que han registrado hipersensibilidad al medicamento. Su costo es de 112 quetzales de las 30 tabletas de 25 miligramos. Y por último sería la carbamazepina, que dentro de su farmacocinética se tiene una unión al 76% de proteínas plasmáticas, concentraciones máximas de 4 a 8 horas después de su ingesta. Es metabolizado principalmente en el hígado por el citocromo P4
450 y eliminado 72% en la orina. Su mecanismo de acción es similar al de la fenitoína y sus efectos adversos básicamente serían vértigo, somnolencia, náusea y vómito. Está indicado en pacientes con epilepsia parcial, epilepsias tónico-clónicas generalizadas, patrones de epilepsia mixta y neuralgia del trigémino. Es importante que este medicamento no se debe utilizar en embarazadas, ya que entra dentro de la categoría C, y no utilizar en pacientes con antecedentes de depresión de la médula ósea, miastenia graves o hipersensibilidad al fármaco. En comparación con los fármacos anteriores, tiene un costo muy alto, ya que actualmente es de 788 quetzales, las 30 tabletas de 400 miligramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de todos estos medicamentos el costo puede variar dependiendo de la casa farmacéutica. Y otro dato importante es que todos estos fármacos se eliminan principalmente por vía renal, entonces hay que tener un cuidado exhaustivo en aquellos pacientes que presenten insuficiencia renal, debido a que estos fármacos se pueden acumular dentro del organismo y causar toxicidad y posiblemente efectos adversos.
Una vez que ya tuvimos el alimentario farmacológico, ya decidimos qué fármaco utilizar. En mi caso yo decidí utilizar la motrigina debido a que es un medicamento con costo relativamente barato en comparación con la carbamazepina y tiene menos efectos adversos, y principalmente se puede utilizar en cualquier paciente, y tiene la única contraindicación de que no se debe utilizar en aquellos pacientes que presentan hipersensibilidad al medicamento. La fórmula farmacéutica son tabletas de 25 miligramos y la pauta de dosificación es una tableta cada 12 horas. La duración de la toma del medicamento va a ser básicamente 2 semanas para el seguimiento del paciente. Sin embargo, se debe aclarar que debido a que la enfermedad es una enfermedad que se presenta mayormente en la infancia y la adolescencia y que por lo general desaparece en la edad adulta, es un fármaco que debe tomar durante toda su vida hasta que disminuyan las crisis epilépticas. Y aquí podemos ver una imagen de cómo se puede encontrar la presentación y la forma y el color de la caja dentro de las principales farmacias. En esta diapositiva se puede ver el ejemplo de la receta, que básicamente sería un resumen de la diapositiva anterior. Tenemos que nuestro paciente se llama David Eduardo Jiménez López, su peso es de 19.5 kilogramos, su edad 6 años, que es diagnosticado con epilepsia benigna atípica de la infancia. La receta sería la motrigina 25 miligramos en caja de 30 tabletas, y la indicación es básicamente una tableta cada 12 horas durante 15 días para su seguimiento, pero siempre, como lo mencioné anteriormente, es necesario aclararle al paciente que este medicamento básicamente lo debe tomar de por vida. También es importante aclararle a la madre del paciente que cuando se presente alguna anomalía o vea algunos de los efectos adversos en el paciente, sea necesario consultar inmediatamente con el médico para que éste ya evalúe la evolución del paciente y la efectividad del tratamiento, y ya sea él quien decida si debe continuar con el mismo medicamento, y ya sea que deba realizarle algún. Para terminar la presentación es importante aclararle al paciente que además del tratamiento farmacológico, también es necesario un tratamiento no farmacológico.
¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico para la epilepsia benigna de la infancia? Básicamente sería la cirugía que se opera una epilepsia cuando se han aprobado varios antiepilépticos en dosis correctas y no ha tenido efectos significativos en la evolución favorable de la enfermedad. También cuando las crisis son focales y se originan en una parte del cerebro que se pueden localizar y extirpar. Y también cuando la parte del cerebro que provoca la crisis no controla funciones importantes como la memoria, el lenguaje o la vista. Y por último, también está indicada cuando la epilepsia se manifiesta como crisis graves, a menudo con caída, que pueden provocar más lesiones cerebrales. También últimamente se ha determinado que la dieta cetógena ha ayudado a disminuir el número de epilepsias. Y básicamente esta dieta consiste en un plan de alimentación que provoca un cambio químico en el cuerpo y puede reducir los ataques epilépticos en los niños, como había mencionado anteriormente. ¿En qué consiste esta dieta? Bueno, básicamente consiste en alimentos ricos en grasa, como por ejemplo el queso y lácteos, muy bajas en carbohidratos, lo que significa comer muy poca cantidad de alimentos como pan, pasta, muy bajos en proteínas, también lo cual significa disminuir las cantidades de carnes y pescados y más bajos en calorías. También es importante recalcar que también incluye una dieta rica en verduras y frutas, que en el caso de los niños puede ser dada como ensaladas o ya sea como pequeños postres.